Y volvemos a ocuparnos del caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro y hablamos de la declaración de esta testigo, la mujer H, ¿no? En Bahía Blanca se encuentra Fero Soriano con los detalles de esta causa. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. Maru, ¿cómo te va? Sí, la investigación sigue su curso. La hipótesis para el fiscal Santiago Ulpiano Martínez sigue siendo la hipótesis principal, la más poderosa, llamativamente de alguna manera, porque lo que reclama la familia es la desaparición forzada. Para el fiscal sigue siendo muy válida la hipótesis B, digamos, un accidente en las vías del ferrocarril, que se internan en este estuario, en este lugar tan complicado donde se encontró el cadáver el sábado. Esa hipótesis está sostenida básicamente por la declaración de esta mujer, una productora agropecuaria de 72 años, conocida para los medios como Testigo H, que dice que llevó a Facundo desde Teniente Origone, minutos después de que ahí el oficial Alberto González le labrara la segunda acta por violación al aislamiento obligatorio. La mujer dice que desde ahí, desde Teniente Origone, lo llevó hasta el cruce de la Ruta Nacional 3 con una de las dos vías del ferrocarril. Son dos las vías que pasan por esta zona. Una va pegada a la Ruta 3, o sea que sería improbable porque justamente pasa por el lado del control de gendarmería que Facundo, en voz de esta mujer, quería evitar. La otra es una vía que, como les decía antes, se interna en el estuario, en esta zona de salitrales y cangrejales, la verdad muy hostil, muy inhóspita, y que la mujer relata al fiscal en una declaración, digamos, que ella hizo con mucho temor, que lo dejó ahí porque Facundo le explicó que, bueno, que quería evitar el control. Dice que incluso le dio galletitas y para el fiscal es un testimonio muy creíble, pero la verdad es que por el otro lado, por el lado de la querella, incluso de investigadores públicos, por ejemplo de la Procubin, dudan un poco del testimonio de esta mujer porque no coinciden algunos horarios y tampoco coincide algunas, digamos, comparaciones con las declaraciones de otros testigos que son los que dicen que vieron a Facundo cerca de un patrullero un poco más atrás, en Mayor Buratovich. Así que, digamos, este es un tira y afloje típico de causas complicadas como esta, donde para un lado de la causa, por ejemplo, en este caso el fiscal, es una cosa, para la querella es otra. El tema son las pruebas, ¿no? Porque hablaban ahí del horario, de dónde cruzó la camioneta, que está el horario por la patente de la camioneta. El tema es otro, Sí, dicen, bueno, esto pasa como en las cámaras de seguridad, hay un registro de hora y de día que por ahí no se condice con el momento en que ocurrió el hecho también. Hay que ver si las pericias indican si el reloj o el horario que había en esas cámaras era el correcto y en tiempo real, ¿no? Y que no estaba desfasado, concretamente. ¿No? Exactamente, Claudio. El fiscal sostiene que es no solamente que considera que el testimonio es creíble porque le generó eso, le transmitió la angustia de la mujer, le pareció que por eso era considerable, sino, según el fiscal, porque la verdad es que los periodistas no tuvimos acceso al expediente, ninguno de los periodistas tuvimos acceso al expediente, el fiscal dice que la foto del control fitosanitario es como un peaje, digamos, la foto del auto de esta mujer pasa por ahí a la hora que ella había relatado que pasaba, ¿no? Esto es cerca de las 16, pasaditas las 16. También, según el fiscal, la otra prueba técnica que tiene para sostener esta declaración es que el celular de Facundo habría impactado en la antena de Ingeniero White, que es el puerto de Bahía Blanca del otro lado del estuario, más rápido, pero podría haber llegado. Yo, digamos, hice la prueba en el Google Maps y tardaba más o menos 35 minutos. Nosotros también hicimos ese recorrido y, bueno, es relativo porque también depende de esto, ¿no? Es verdad que depende de la memoria. Pero por otro lado, la querella dice que Facundo, que los tres testigos que vieron en Mayor Buratovich a Facundo cerca de un patrullero lo hicieron en un horario en el que, digamos, está muy pegado al momento en el que la testigo dice que lo levantó. Por lo tanto, digamos, ahí entraría en un desfasaje. Y el otro dato que es importante para discutir sobre la veracidad de este testimonio es que, según la declaración que hizo la mujer ante la Procuraduría de Violencia Institucional, la Procubin, no está claro que haya sido exactamente el 30, sino que la mujer dice que viajó los últimos días de abril, no exactamente el 30, ¿no? Que es el día que desapareció Facundo. El 30, de hecho, ella dice que fue a hacerse un control, una atención kinesiológica a Bahía Blanca, y según investigaron en la querella, aparentemente ese día no figuran los registros del lugar a donde dice que se atendió. Claro. O sea que quizás habría sido antes o después. La verdad que es una un pregunta testimonio. También es si esta mujer lo llevaba, que le dio galletitas que aparentemente, según el testimonio de ella,
mantuvo una relación cordial en el momento del viaje. Si ella iba a Bahía Blanca y Facundo iba a Bahía Blanca, ¿por qué no lo llevó hasta Bahía Blanca? ¿O fue por...? No, bueno, eso se responde en teoría, ¿no? Con el miedo de Facundo de que le volvieran a labrar un acta y lo pusieran preso, porque para pasar el control fitosanitario sí o sí tenés que cruzar el control policial y además está el puesto de gendarmería. Todavía hoy te controlan la fiebre y te piden el permiso. Imaginemos que el 30 de abril era muchísimo más estricto y había muchísima menos gente. Pero también la verdad es que, y esto ya es una impresión personal, no quiero entrar al terreno de las elucubraciones personales, porque la verdad es que es infinito si partimos de esa base. Sí, pues. Pero yo ayer recorrí, digamos, la vía, parte de la vía, no toda porque es larguísimo y es mucho tiempo de caminata, pero la verdad es que resulta extraño que alguien se meta ya entrada la tarde, con un día frío como fue el 30 de abril, se meta a caminar por las vías, sabiendo que la distancia hasta el próximo pueblo, que en este caso es Cerri, muchísimo después del lugar donde supuestamente lo dejó la testigo, es raro que alguien se meta a caminar ahí sabiendo, digamos, que no hay nada, ¿no? Y que incluso hay animales, jabalíes, se habla de que hay pumas, digamos. Es realmente extraño. Pero... No deja de, digamos, no lo podemos descartar porque es la hipótesis principal del fiscal, por lo tanto, digamos, nosotros no podemos descartarla. ¿Y esas vías van sobre a ras de piso o están montados como una especie de un puente extenso? Como toda vía construida por el Imperio Británico en estas tierras, es una vía construida sobre un terraplén, por supuesto está por encima, digamos, de la altura de la tierra natural, pero tiene puentes. Si ustedes miran, es muy interesante mirar las imágenes satelitales de esa zona, porque se ve cómo entra el mar y se forma un delta, digamos, o lo que en algún momento de la historia, digamos, de este planeta fue un delta. Entonces el agua se penetra y se mete por abajo de la vía. Hay puentes donde estos canales de la ría son más profundos, hay puentes, nosotros recorrimos algunos, los que recorrimos tienen bastante protección, lo que resulta extraño que alguien se pueda caer desde un puente con tanta protección, pero no conocemos los que están más en el interior de este estuario, ¿no? Entonces, podría ser eventualmente, pero también, digamos, dentro de esa hipótesis, no solamente podría ser que se cayó del puente, sino que hay puentes, te podés caer, Fero, porque los conozco esos puentes. Entre durmiente y durmiente, donde está aferrada la vía, hay un espacio que pasa un cuerpo tranquilamente. Sí, eso es cierto, Claudio, pero... A los costados podrás tener protecciones, barandas, qué sé yo, pero entre durmiente y durmiente hay un espacio absolutamente amplio como para que alguien que tenga un accidente pueda caer o pueda arrojarse allí voluntariamente también, ¿no? O sea, eso es algo posible que hubiese podido pasar, en definitiva, ¿no? Sí, también pudo haberle agarrado la noche y tener un problema con el frío, con la falta de abrigo o con un problema, digamos, de índoles de salud que desconocemos. Ahora, yo crucé uno de esos puentes, el puente que está el que está más cerca del cuerpo, pero de donde apareció este cuerpo, pero pasando, es decir, se supone que esto no le ocurrió en ese puente. Ese puente que sí yo conocí, que está en Villarino Viejo, no tiene, digamos, no tiene los durmientes al vacío, sino que es un puente construido sobre una base de material. Pero no sé si el resto de los puentes son así, eso es muy difícil de saber, por lo menos desde acá. Para recorrer esa vía habría que agarrar una de estas trochitas porque caminando es realmente imposible hacerlo porque es muy, muy amplio. Pero ¿cómo continúa la jornada del día de hoy? Sabemos que ayer se realizaron nuevos rastrillajes. ¿Cómo sigue hoy a la espera de esta autopsia que se va a realizar el 25 de agosto próximo? Se supone que hoy, si las condiciones del lugar, que ya venimos diciendo que es un lugar muy... lo permiten, se supone que hoy van a volver a rastrillar en busca de los restos del cuerpo que faltan. Suena macabro decirlo así, pero es la realidad. La familia comunicó que le faltaban los brazos y la parte frontal de la dentadura. Este cadáver encontró el sábado. Eso por un lado, si el clima lo permite, y después, bueno, están analizando otro tipo de pruebas técnicas que tienen que ver, por ejemplo, con la utilización de los teléfonos celulares de todos los policías implicados, ¿no? Estamos hablando de Xiomara Flores, Alberto González,
Hanna Curuinca y el oficial Sosa. De todos modos, esa prueba técnica de los teléfonos es una prueba complicada porque los policías tuvieron mucho tiempo para borrar. De hecho, Xiomara Flores, que es la mujer que dice que lo llevó en auto hasta de Mayor Buratovich hasta Teniente Origone, esa mujer borró su aplicación de WhatsApp el 8 de mayo, ¿no? Lo cual también es bastante inquietante porque si no tuviste nada que ver, no sé por qué vas a borrar el WhatsApp de tu teléfono, ¿no? Es realmente extraño. Nosotros fuimos a la casa de Xiomara Flores ayer en Mayor Buratovich y no está, la casa está completamente cerrada. Pero, sí. yendo a otro plano de esta investigación, el ministro de Seguridad bonaerense, Berni, salió con los tapones de puntas para uno de los abogados de la querella, ¿no? Diciendo que era una intencionalidad política y que ya los abogados del Ministerio de Seguridad se pondrán así en actividad como para iniciar acciones legales porque, dice yo, separó bien los tantos allí Berni porque dijo, por parte de la madre puede pedirme la renuncia, yo lo voy a entender siempre porque hay un hijo que hace más de 100 días que está desaparecido, de la madre no tengo nada que decir, pero ahora de la querella, y apuntó contra uno de los dos abogados de la querella muy fuertemente diciendo que hay toda una intencionalidad política en contra de él y insinuó algunos antecedentes también de ese abogado, ¿no? Sí, yo desconozco los antecedentes, sé que trabajó en algunos casos también parecidos a este, donde está la violencia institucional en el medio. Es cierto que los perfiles, los estilos de los dos abogados de la querella son bien distintos. Luciano Peretto es una persona de acá, de Pedro Luro, del pueblo donde vive la mamá de Facundo, sí. Y es una persona de un perfil más bajo, de una manera de explicar las cosas diferentes, y Leandro Aparicio tiene un perfil, digamos, de alguna manera más combativo, para decirlo de alguna manera sutil, y es verdad que cargó directamente contra el ministro Berni, ¿no? El ministro Berni, por supuesto, tiene la responsabilidad política, pero, digamos, no sé, digamos, qué responsabilidad, y esto ya es una opinión absolutamente personal, no sé qué responsabilidad directa tiene sobre el accionar de estos policías en este caso, ¿no? Supongamos en una hipótesis en el que los policías hayan tenido algún problema. Yo el otro día hablé con la mamá y ella dice, Facundo quiso defender sus derechos, a alguien no le gustó y se lo hicieron saber y se excedieron, me dijo, dando a entender que pudieron haberle querido dar una paliza y se les fue de la mano. Algo que, por otro lado, en esta zona dicen que es bastante común con los policías y con los jóvenes, ¿no? De estos pueblos, son lugares muy chicos, ustedes entiendan, quizás a veces cuando estamos en la ciudad se conoce todo el mundo, es muy chico, acá, digamos, tanto esta famosa frase de hazte fama, ¿no? Digo, acá los jóvenes pueden ser, sobre todo los más pobres, pueden ser estigmatizados y perseguidos por la policía. De hecho, Cristina dijo que cuando Facundo vivió acá desde los 16 a los 19 y después se fue a vivir con Dayana, su exnovia, a Bahía Blanca, y en esa época que él militaba en una agrupación, Jóvenes por la Memoria, si no recuerdo mal se llama, dice que en esa época eran hostigados por la policía porque los acusaban de tomar alcohol y fumar marihuana, lo cual, digamos, tampoco es nada demasiado grave, y que en ese sentido los han hostigado, les han pegado. Es decir, hay una... Y por ejemplo, Xiomara Flores tiene 25 años, no es mucho más grande que Facundo, es decir, se deben conocer, se conocen todos y la verdad es que no es como en una ciudad, acá la violencia institucional quizás está, digamos, desde los policías, quizás está, digamos, menos mal vista, ¿no? Creen de manera muy equivocada que darle un cachetazo a una persona los va a hacer aflojar en algún tipo de confesión o algo. Pero bueno, ya estamos entrando en el terreno de las hipótesis. A mí me parece que lo más responsable de las elucubraciones, perdón. Me parece que lo más responsable, tengamos una convicción más inclinada hacia un lado o hacia el otro, es seguir el curso de la investigación. Y la verdad es que concretamente... Lo que indican las pruebas concretamente, ¿no? Hay dos hipótesis en las diversas fuentes que sí tienen acceso al expediente, es que es un caso complicado, que la policía realmente está complicada en esta situación, pero aparece esta testigo H y el fiscal le cree. De todos modos, hay que esperar, ¿no? Falta mucho, va a ser un caso muy largo, Claudio, me da la sensación. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.